Hola y un saludo a todos los estudiantes de las clases de español avanzado que enseño en la universidad. Quiero enviar especialmente a estos alumnos el vídeo que ahora estoy grabando y en el cual voy a hablar de una historia, de un cuento, de un relato que normalmente utilizo en algunas de esas clases de español avanzado. Me refiero a un relato que hemos leído en algunas de esas clases y que se titula El etnógrafo, escrito por el escritor argentino Jorge Luis Borges. Como digo, Jorge Luis Borges nació en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en el año 1899, en el seno de una familia acomodada. He was born into a well-off family, y es uno de los más interesantes e influyentes escritores de su generación. Un hombre que dedicó toda su vida a la literatura y a actividades de tipo intelectual. Su obra reúne poesía, ensayo y también narraciones, a veces mezclando varios géneros y presentando una dimensión filosófica y simbólica. La obra de Jorge Luis Borges refleja siempre la vasta, la enorme cultura de su autor. Borges vivió unos 3 años en España, entre 1918 y 1921, y allí entró en contacto con algunos movimientos vanguardistas, avant-garde movements, como por ejemplo el ultraísmo, y cuando regresó a Argentina colaboró en diversas publicaciones periódicas y ejerció también como profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires e incluso como director de la Biblioteca Nacional Argentina. Esto de que dio clases en la Universidad de Literatura Inglesa es importante porque Borges siempre demostró un reconocido interés por la literatura en lengua inglesa que se refleja en ocasiones en su propia obra. Gran parte de la obra de Jorge Luis Borges es metaliteraria, es decir, es literatura que habla sobre literatura, literatura que se pliega sobre sí misma. Tenemos ejemplos en muchos de sus cuentos, como por ejemplo Pierre Menard, autor del Quijote, que también incluye un elemento que es importante en la obra de Borges, que es el cervantismo. La obra de Borges tiene mucho que ver, está muy influida por la estética de Miguel de Cervantes. En la obra de Jorge Luis Borges suele establecerse también una relación entre la realidad, por un lado, y el lenguaje, por otro lado. Y por tanto, muchos de los textos de Jorge Luis Borges exploran las dificultades de una representación lingüística de la realidad. La idea de que el mundo no puede comprenderse y no puede explicarse de manera completa a través del lenguaje, y no es posible alcanzar nunca una verdad absoluta, absolute truth. A menudo, por tanto, nos encontramos en las narraciones de Jorge Luis Borges a muchos narradores no fidedignos, es decir, en inglés, unreliable narrators. Y esto ocurre también en este texto que hemos leído en la clase, que es el etnógrafo. Recurre muchas veces Jorge Luis Borges a ciertos símbolos
que aparecen continuamente en sus obras. Por ejemplo, la idea de laberinto, labyrinth, o la idea de biblioteca, library, que son ideas, que son símbolos usados para representar la complejidad del mundo y la imposibilidad, o por lo menos la enorme dificultad para aprehenderlo y comprenderlo y transmitirlo también por completo. En este sentido, como ya he comentado, es donde se nota en Borges una enorme influencia de la literatura cervantina, de la obra de Miguel de Cervantes, y a su vez Borges ha influido en multitud de escritores y de pensadores de su generación y de generaciones posteriores, desde su amigo Adolfo Bioy Casares a Julio Cortázar, entre muchos otros, y ustedes reconocerán esos nombres porque en las clases de español avanzado hemos leído algunos textos de estos escritores, como por ejemplo Julio Cortázar. Si nos centramos en el etnógrafo, tenemos que comentar primeramente que, como hemos visto en la clase, es un cuento muy breve que está incluido en el libro Elogio de la Sombra, In Praise of Shadow, del año 1969. Es un libro interesante por muchas razones, pero una de ellas es que en el prólogo a este libro, Jorge Luis Borges habla de su estética, su concepción estética, y dice que en realidad él no tiene una estética definida, pero después rápidamente pasa a nombrar algunos de los elementos de su estilo narrativo. Es decir, dice que no tiene una estética, que no tiene una poética, pero después habla de algunos de los elementos de su estilo narrativo, algo típico de Borges, que es jugar con el lector, burlarse, to poke fun, del lector en algunos casos. Es algo que hace continuamente a lo largo de su obra, que tiene siempre un elemento, tiene siempre un cariz muy lúdico. Dice Jorge Luis Borges, por ejemplo, en el prólogo de este libro, Elogio de la Sombra, en el cual se incluye el texto El etnógrafo: el tiempo me ha enseñado algunas astucias: eludir hispanismos, argentinismos, arcaísmos y neologismos, preferir las palabras habituales a las palabras asombrosas, intercalar en un relato rasgos circunstanciales exigidos ahora por el lector, simular pequeñas incertidumbres, ya que si la realidad es precisa, la memoria no lo es. Narrar los hechos. Esto lo aprendí en Kipling y en las sagas de Islandia, como si no los entendiera del todo. Recordar que las normas anteriores no son obligaciones y que el tiempo se encargará de abolirlas. Tales astucias o hábitos no configuran ciertamente una estética. Por lo demás, descreo de las estéticas. En general, no pasan de ser abstracciones inútiles, varían para cada escritor y aún para cada texto, y no pueden ser otra cosa que estímulos o instrumentos ocasionales. Dice Borges que descree, que no cree en las estéticas, pero eso lo dice justamente después de haber ofrecido algunos elementos de lo que puede ser su poética o su estética literaria, con lo cual vemos que está jugando con el lector, que en cierto modo se está burlando del lector, y que para él el acercamiento necesario
o más productivo a la literatura es el acercamiento lúdico, la literatura como juego. Y todos estos rasgos, de hecho, muchos de los rasgos que acabo de leer de este prólogo al libro Elogio de la Sombra, se pueden ver en el etnógrafo, están claramente presentes en el etnógrafo. Por ejemplo, cuando dice que simula pequeñas incertidumbres, cuando dice que narra los hechos como si no los entendiera del todo, eso es lo que hace precisamente en este cuento, en este relato que se llama El etnógrafo y que hemos leído en la clase. Vamos a hablar ahora ya más directamente de este texto, de este relato breve que es el etnógrafo. Y el etnógrafo, como dice el título, The Ethnographer, es la historia de un etnógrafo, una persona que estudia académicamente las características y las dinámicas de la cultura de un pueblo o de un grupo de personas. Y en este caso se trata de un pueblo indígena. La intención de este etnógrafo, en un principio, es visitar un poblado indígena para recabar ciertos datos que le permitan escribir una tesis académica dentro del campo de la etnografía. Y vemos ya desde el principio que nos encontramos con un narrador que es no fidedigno. This is an unreliable narrator, and this is clear from the very beginning of the story. Alguien le cuenta el caso de este etnógrafo, pero no conoce la historia de primera mano. El narrador no conoce directamente al etnógrafo, no conoce su historia de primera mano. De hecho, ni siquiera está seguro del nombre del etnógrafo. Dice al principio de la historia: el caso me lo refirieron en Texas, escrito con X, en Texas, pero había acontecido en otro estado. Cuenta con un solo protagonista, salvo que en toda historia los protagonistas son miles, visibles e invisibles, vivos y muertos. Se llamaba, creo, Fred Murdoch. Entonces dice, se llamaba, creo. I believe his name was Fred Murdoch. No está seguro de que su nombre sea Fred Murdoch, con lo cual vemos ya el primer rasgo, el primer indicio de que nos encontramos ante un narrador no fidedigno. La descripción de Fred Murdoch, por lo demás, es muy vaga, es muy poco detallada. Probablemente Murdoch es un estadounidense, pero es una persona común, nada singular. Dice, era alto a la manera americana, ni rubio ni moreno, de perfil de hacha, sharp profile, de muy pocas palabras, nada singular había en él, ni siquiera esa fingida singularidad que es propia de los jóvenes. Murdoch es joven, como está claro en esta descripción, es un estudiante universitario, pero se encuentra en un momento en el que todavía debe afirmar su personalidad, todavía debe encontrar su lugar en el mundo. Continúa diciendo el narrador, naturalmente respetuoso, no descreía de los libros ni de quienes escriben los libros. Esto es muy importante. He believed in what he read in books. He believed in those who write the books. Por tanto, nos encontramos ante un personaje que conoce el mundo no por su propia experiencia, sino a través de los libros. Y esto es importante, dice, era suya esa edad en que el hombre no sabe aún quién es y está listo a entregarse a lo que le propone el azar. Por tanto, como digo, es un personaje que todavía está formando su personalidad, que es joven, que es un
estudiante universitario y cuya experiencia del mundo llega a través de la lectura de libros, no de una experiencia directa y de primera mano de la realidad. Es decir, es un estudiante universitario que quiere estudiar, en este caso, etnográficamente, la cultura de un cierto pueblo indígena. Y su profesor le propone que viaje a un poblado indígena y que viva entre los nativos para poder estudiar así científicamente su cultura y su forma de vida. Vemos, por tanto, que lo que hay en este personaje de Fred Murdoch es una visión académica de la realidad, que va a transformarse durante los más de 2 años en que Murdoch vivió con los indígenas en la pradera, on the prairie. Durante esos 2 años se opera una transformación en las costumbres, the habits, en la personalidad y en la visión del mundo, worldview, de Fred Murdoch. No utiliza a los indígenas como objeto de estudio, esa era su intención en un principio, pero en cuanto empieza a vivir con ellos, ya no utiliza a los indígenas como objeto de estudio, sino que comienza a vivir como ellos, adoptando sus costumbres y abandonando las suyas propias. Dice en cierto momento del texto, más de 2 años habitó en la pradera, prairie, bajo toldos de cuero o a la intemperie. Se levantaba antes del alba, se acostaba al anochecer, llegó a soñar en un idioma que no era el de sus padres. Acostumbró su paladar a sabores ásperos, se cubrió con ropas extrañas, olvidó los amigos y la ciudad, llegó a pensar de una manera que su lógica rechazaba. Vemos que está cambiando sus hábitos, que está empezando a adoptar las costumbres de los indígenas, a vivir como ellos. Y dice después, durante los primeros meses de aprendizaje tomaba notas sigilosas que rompería después, acaso para no despertar la suspicacia de los otros, acaso porque ya no las precisaba. De nuevo, el narrador no sabe por qué, o finge no saber. He makes believe he doesn't know why Fred Murdoch got rid of all the notes that he took. Entonces finge el narrador no saber por qué Fred Murdoch rompió las notas que tomaba. Deja incluso de tomar notas porque ya ha adquirido la experiencia de una manera directa y ya no necesita estas notas que estaba tomando. Dice también el narrador, al término de un plazo prefijado por ciertos ejercicios de índole moral y de índole física, el sacerdote, the religious figure, something like the priest, the religious figure, with this group of indigenous people, el sacerdote le ordenó que fuera recordando sus sueños. Entramos en el ámbito de los sueños, dreams, en este caso, y que se los confiara al clarear el día. Comprobó que en las noches de luna llena, those nights when there was a full moon, comprobó que en las noches de luna llena soñaba con bisontes. Confió estos sueños repetidos a su maestro, es decir, al sacerdote. Este acabó por revelarle su doctrina
secreta. Por tanto, vemos que el aprendizaje, the learning process, el aprendizaje de Fred Murdoch en la pradera tiene también una dimensión metafísica, llena de símbolos. Sueña con bisontes y el sacerdote indígena en cierto momento le revela su doctrina secreta. Y entonces Murdoch es cuando comprende que llega el momento de regresar a la ciudad. Y cuando regresa a la ciudad siente nostalgia por la pradera, de la misma manera que al inicio de su estancia en la pradera sentía nostalgia por la ciudad. Dice, en la ciudad sintió la nostalgia de aquellas tardes iniciales de la pradera en que había sentido hace tiempo la nostalgia de la ciudad. Es una visión circular de esta situación. Cuando está en la pradera, en los primeros momentos, siente nostalgia de la ciudad. Ahora que está de vuelta en la ciudad, siente nostalgia de la pradera. Y entonces lo que hace es que va a visitar a su profesor, el que le había enviado a la pradera a vivir con los indígenas en su poblado para tomar notas y escribir después esta tesis académica. Ahora, Murdoch ha cambiado, se ha operado una transformación en Fred Murdoch cuando regresa a la ciudad, porque ahora conoce el secreto de esta cultura indígena y entonces decide no escribir su tesis. El profesor le pregunta si no lo hace porque, si no escribe esta tesis, porque tiene un juramento, que realizó al sacerdote de los indígenas, pero Murdoch dice que esa no es la razón. Dice, en esas lejanías, es decir, con los indígenas, aprendí algo que no puedo decir. La imposibilidad de contar esto. No es capaz de reflejar con palabras lo que ha aprendido, las experiencias que ha vivido. Y el profesor pregunta, ¿acaso el idioma inglés es insuficiente? ¿Is the English language not enough? Es lo que le pregunta el profesor. Y él responde que no. Dice, nada de eso, señor. Ahora que poseo el secreto, podría enunciarlo de 100 modos distintos y aún contradictorios. No sé muy bien cómo decirle que el secreto es precioso y que ahora la ciencia, nuestra ciencia, me parece una mera frivolidad. Vuelve a entrar en este ámbito metafísico aquí Fred Murdoch y se da cuenta de que no es capaz de reflejar lingüísticamente con palabras aquello que ha aprendido, esas experiencias que ha vivido. Lo importante resulta que no es el secreto, sino los caminos que conducen a ese secreto. Porque dice en cierto momento, en esta conversación con su profesor Fred Murdoch, el secreto, por lo demás, no vale lo que valen los caminos que me condujeron a él. The secret is not as important, isn't worth as much as the roads that led me to that secret. Esos caminos hay que andarlos. You have to walk those roads. En este sentido, por tanto, lo importante es la experiencia personal y directa que tiene Fred Murdoch. Lo importante no es el secreto, sino los caminos, la experiencia que conduce a ese secreto. El lenguaje, en este sentido, tal y como lo ve Fred Murdoch, no sirve para describir adecuadamente
correctamente, de manera completa, la experiencia vivida. Y en este sentido, el conocimiento se basa en la experiencia directa y en primera persona del individuo, y el lenguaje no puede transmitir de forma completa ese conocimiento adquirido a través de la experiencia. Por tanto, vemos que Fred Murdoch comprende el lenguaje como un simulacro de conocimiento, no como una manera para acceder directamente y de forma completa a ese conocimiento. Está claro que, como suele ser el caso con Borges, tenemos una visión irónica en este cuento. Murdoch puede aprender el secreto, puede vivir la experiencia, pero no es capaz de transmitirla a través del lenguaje. Y lo que todavía añade un elemento de mayor ironía a este final del cuento es el hecho de que Murdoch no regresa a la pradera con los indígenas. En la última frase del texto deja esto claro el narrador, porque el personaje de Fred Murdoch dice que tal vez no vuelva a la pradera. He's not going to go back to the prairie. Lo que me enseñaron sus hombres vale para cualquier lugar y para cualquier circunstancia. Y el narrador termina en la última frase de este cuento diciendo lo siguiente: Fred se casó, se divorció y es ahora uno de los bibliotecarios de Yale. Fred got married, then got divorced, and now is one of the librarians at Yale University. Lo que leemos en los libros, por lo que ha dicho el personaje de Fred Murdoch, no es comparable a la verdadera experiencia personal, pero, y aquí se dobla todavía más la ironía, Murdoch acaba siendo bibliotecario en la Universidad de Yale, y la biblioteca es precisamente un espacio que contiene una multitud de libros, pero no es a través de los libros cómo se adquiere esta experiencia que propugna Murdoch. Pero a pesar de ello, Fred Murdoch es bibliotecario y trabaja como bibliotecario. Como podemos ver, Borges está jugando con estos conceptos. Tiene un acercamiento lúdico a la literatura y también añade a muchos de sus textos una dimensión filosófica, una dimensión en unos casos casi metafísica, porque aquí Fred Murdoch accede a un secreto que no es capaz de explicar con palabras. No hay que olvidar además que nos encontramos ante un narrador no fidedigno, an unreliable narrator, así que Borges está creando esta sensación de indeterminación. No podemos estar seguros completamente de que todo lo que dice el narrador sea cierto, porque de hecho el narrador no accede directamente a la historia de Murdoch, sino que accede a esta historia a través de otra fuente, de otra persona que se lo ha contado, y de hecho ni siquiera está seguro de que el personaje de este etnógrafo se llame Fred Murdoch, porque dice se llamaba, creo, Fred Murdoch, pero no estaba totalmente seguro. Y además, esta es una historia escrita originalmente por Borges en español, pero supuestamente los personajes que aparecen, como por ejemplo su profesor y como por ejemplo el propio Fred Murdoch, pues son personajes que en principio hablarían en inglés, con lo cual tenemos que suponer que hay una traducción del inglés al español, y de hecho dice el profesor, ¿acaso el idioma inglés es insuficiente? Con lo cual suponemos
que estos son personajes que originalmente hablarían en inglés y se han traducido sus palabras al español. La idea de traducción también es importante porque, de nuevo, añade un nivel de separación entre la historia y el lector, entre el texto y el lector, entre la experiencia de Murdoch y el lector. Terminamos así este vídeo en el que hemos hemos comentado, hemos repasado los puntos más importantes de esta historia, el etnógrafo de Jorge Luis Borges, que hemos leído en la clase y que espero que les ayude a revisar y a repasar su contenido para ir preparando y revisando el contenido del examen que pronto van a tener. Muchas gracias por su interés y por su atención, como siempre. Se despide el profesor Antón García Fernández.